brote, Señor, el agua en este lugar. Que suba el pozo. Aleluya. En Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 hasta el 4. Ahí hay una palabra muy especial que Dios me ministraba hoy en la madrugada. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 hasta el 4. Y dice así la palabra del Señor. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Aleluya. Hermanos, el apóstol Juan, el último de los apóstoles de los 12, que vivió, tuvo él grandes revelaciones de nuestro Señor Jesucristo. E encontramos que este hombre le fue revelado antes del principio de todas las cosas, conocer a Dios, conocer a Jesús. Y así algunos otros de los apóstoles, él dice lo que era desde el principio,
ahí no está hablando del principio de Génesis, está hablando del principio de Dios. ¿Verdad? Pero nadie sabe en sí cuándo fue el principio de Dios, pero a ellos Dios se lo reveló. Dios se lo reveló que conocieran, que le conocieran lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, en parte antes de la fundación del mundo y en parte ya cuando Él fue manifestado en medio de ellos, andando con ellos, de lo cual ellos lo escucharon, lo vieron con sus ojos, lo contemplaron, lo palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Ellos fueron hombres que conocieron a Dios, conocieron al Señor, anticipadamente se les reveló a ellos. No que ellos vivieran en el tiempo en el cual fue el inicio de todo, sino que Dios les mostró a ellos que contemplaran lo glorioso del principio de Dios. Lo glorioso del principio de Dios. Eso es algo tan, pero tan especial, de lo cual Dios les reveló a ellos y ha revelado esto a muchos, a Pedro, a Pablo. Él mostró eso. Pero vemos en el verso 2, cuando ya el Señor entró a la vida, entró al mundo, el verso 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Oiga. La vida fue manifestada y la hemos visto. Tener esa revelación de ver la vida manifestada es algo maravilloso. Es algo tremendo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida estaba con el Padre. Pero el Padre vio que aquí en el mundo no había vida. La vida de Dios
aquí en la tierra se había ido, se había desaparecido. La vida. ¿Cómo se había desaparecido? Sí, Adán la entregó. Entonces Dios, el Padre, había determinado mandar la vida a la tierra. En el libro de San Juan capítulo 1 lo vemos. San Juan capítulo 1. Verso 4. ¿Ya lo tienen? Métanse en oración por ella al llegar allá a la casa. Capítulo 1, el verso 4. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Oiga pues. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús trajo la vida. ¿A dónde había vida? En el cielo, en el trono de Dios. La vida estaba con Dios. ¿Y quién era la vida que estaba con Dios? Jesucristo. Jesucristo era la vida que estaba con Dios y Dios lo mandó a él para que trajera la vida a los hombres. Para que él trajera la vida a los hombres. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz de los hombres. La vida es luz. Nadie puede estar, nadie de nosotros como hijos de Dios, nadie puede vivir en la oscuridad, porque Dios es la luz, Dios es la vida. La luz era
Dios. La vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este mundo estaba en tinieblas, cada ser humano en tinieblas. Las tinieblas hablan de muerte. Cada hombre estaba muerto. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, cada hombre que le fue recibiendo iba recobrando la vida, porque comenzaba a entrar la luz en la vida de cada uno de ellos, y la luz es la vida. La luz es la vida, porque la luz es Dios. La vida es Dios. La vida es Jesús. La vida, Jesús es la luz. San Juan 17. San Juan capítulo 17. Verso 3. Y Jesús decía: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer a Dios y recibir a Jesús, eso es la vida eterna. El Padre envió la vida, que
que es Jesús. El Padre envió la luz, que es Jesús. ¿Y a dónde estaba? Con el Padre. Volvemos otra vez a Primera de Juan. Porque la vida eterna fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Verso 3. Lo que hemos visto y oído. Vieron a Jesús. Escucharon a Jesús. Y él dice, y eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Eso es algo pero tan profundo que brota de la vida de Jesús y de la vida de ellos. Que ellos lo que vieron, lo que oyeron, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Qué quería Dios y qué querían ellos? Que nosotros entráramos a participar del mismo nivel de conocimiento de ellos. Que de esa misma forma también nosotros tuviéramos participación con ellos. Que viviéramos de la misma forma como ellos. Que conociéramos a Jesús y al Padre de la misma forma que ellos. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Tú puedes tener comunión con otro que tú vivas igual que él o que ellos. Que tú tengas comunión con ellos. Tiene que ser ir avanzando al mismo nivel de la vida de ellos. Y ese es uno de los grandes privilegios que Dios nos da a cada uno de nosotros, porque ellos quieren que nosotros recibamos lo mismo que ellos recibieron. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y a ese nivel quiere Dios que nosotros entremos como ellos. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos,
para que también nosotros lo veamos, para que también nosotros lo escuchemos y tengamos comunión con ellos. Y luego, a través de Jesús, también nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amado, es un gran privilegio de parte de Dios. Ellos tuvieron la manifestación del Señor, no solamente cuando Él nació y comenzó a los 30 años el ministerio, que lo vieron, que lo palparon, pero también cuando ya Él había resucitado, 40 días anduvo con ellos, se les manifestó y aún ellos lo pudieron tocar después de haber resucitado, lo pudieron palpar, lo pudieron ver, lo pudieron escuchar, pudieron comer con ellos, con Él. Y esa comunión a la cual ellos quieren que nosotros entremos. Nuestra vida, hermanos, tiene que trascender de lo natural a lo sobrenatural de Dios. No podemos seguir viviendo nosotros bien cómodos a nivel natural, a lo que da el tiempo, a lo que transcurre. No, algo diferente debe de haber en las vidas de nosotros a diario, que quiere tener comunión con Dios a través de Jesucristo. Y remacha el verso 4 y dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido. Ellos no quieren solo gozar ellos. No, ellos, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron para que también nosotros, igual que ellos, nos gozáramos. Cada reunión tú debes de gozar de la presencia del Señor Jesucristo, de la presencia de Él, entrar al nivel espiritual, sobrenatural de la vida de nuestro Señor y del Espíritu Santo, y a través del Espíritu tú poderle tocar, tú poderle palpar, tú poderle oír, y si fuese posible hasta verle. Es un crecimiento espiritual en el cual nosotros debemos de recibir en este año, hermano. Es algo tan especial de parte de Dios que Él no quiere que se quede nadie en un aspecto de no crecer. No, Él quiere que todos crezcamos.
Todos los que han crecido en Dios conocen a Dios desde el principio. Conocen a Dios desde el principio. Y ese es un estado de crecimiento muy grande en la presencia del Señor. Cuando ellos a través del Espíritu Santo nos dejó Dios escrito, es para que también nosotros como ellos podamos tener esas experiencias extraordinarias delante de la presencia de Él. Encerrados nosotros con Él, en nuestros cuartos donde vivimos, en donde estamos, o viniendo a este lugar y ponernos delante de su presencia con aquel gran deseo de querer tocarle, de querer oírle, de querer verle, de querer tener esa comunión con el Padre y con el Hijo. Todo eso nosotros solo se puede obtener a través del área del Espíritu. Ya no como ellos que lo tuvieron en una condición personal, humana. Pero nosotros lo podemos tocar a Él a nivel del Espíritu, porque Él se manifiesta en cada vida de nosotros. Tenemos que entrar en esa área, en ese ambiente, en ese estado de espiritualidad, porque no se puede tocar a Dios de otra forma. Solo es a través del Espíritu. Por eso es que le dijo a la samaritana: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren solo a través del Espíritu. No hay otra forma. Solo es a través del Espíritu. Así que, mis amados, al observar estos versos que hemos leído, la grande oportunidad es para cada uno de nosotros, porque Él quiere que nosotros también, nuestro gozo sea cumplido como ha sido cumplido el gozo de ellos. ¿Y cómo va a ser cumplido? Cuando tú tengas esa verdadera relación con Él a través del Espíritu fluyendo, y tú y yo aprendamos a andar en este mundo a través del Espíritu. No hay otra forma para tener victoria en este mundo sino que caminando con Él a través de la vía del Espíritu. Oyendo la voz de Dios a través del Espíritu. Caminando con Dios a través del Espíritu. Pero tiene que haber un crecimiento para que entremos en ese nivel en las vidas de nosotros. Así que, mis amados, esta noche
tú y yo podemos palpar, podemos oír, podemos ver a nuestro gran Dios y Señor, nuestro Jesucristo. Pongámonos de pie, pues. Adoremos un momentito. Brote, Señor, el agua en este lugar. Que suba el pozo. Vamos, pide